Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economíafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de Brasil, porque hubo algunas noticias sobre la economía de este país, sobre una economía que ha estado debilitándose de manera muy importante, sobre todo a la luz del fuerte crecimiento que tuvo en los años anteriores al año 2012. Vamos a hablar de eso. Pero antes, vamos a pasar a otra área que está creciendo de manera muy importante, que es Wall Street, los mercados bursátiles, y para eso está para platicarnos del asunto Daniel Estico, el editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Mi querido Daniel, ¿cómo le fue el fin de semana? Hola Alberto, todo muy bien realmente y los mercados parece que siguieron juntando fuerza porque el Dow Jones terminó con la séptima suba consecutiva en lo que va de marzo. Es impresionante el rally alcista. Terminó con una suba del 0,35% y volvió a, obviamente, nuevo máximo histórico con 14.447 puntos. Acumula una suba del 10,25% en lo que va del año y 11,8% en los últimos 12 meses. Eso, por supuesto, arrastró a todo el panel, al tecnológico que aumentó 0,26% y el Standard & Poor's 0,32% de aumento, que también quedó a solo 9 puntos de alcanzar la marca máxima del 9 de octubre del 2007. Así que los mercados están muy favorables y hoy salió un indicador que dice que las expectativas de ansiedad del inversor americano son estables, por lo tanto aseguran que este rally alcista puede continuar otros 30 días. Ahora, de todas formas, como lo venimos comentando en las últimas semanas, cuando uno mira el volumen advierte claramente cierta cautela porque los volúmenes operados están en la mitad y a veces un cuarto de lo que se operaba cuando se notó el récord, aquel boom del 2007. Así que los inversores, los que están adentro, no quieren salir y los que están entrando lo están haciendo con extrema cautela. Pero bueno, eso es positivo y arrastró a generalmente a las bolsas de la región, pero hay casos puntuales como México, que terminó con una baja del 0,7%, porque hay dudas con una reforma que está impulsando el gobierno en el negocio de las telecomunicaciones. En el caso de Perú bajó 0,12% porque bajaron los metales, mientras que Brasil terminó con una leve suba del 0,19%, el IPSA de Chile bajó apenas 0,04% y el Merval de Buenos Aires aumentó 1,04%, pero es una bolsa de muy poco volumen. Muchas gracias, mi querido. Oye, ¿y alguna vez nos vas a decir si tú estás adentro, estás afuera, vas a entrar, vas a salir, qué vas a hacer? Después ¿O te no? cuento. No, creo que en la Argentina no es momento para operar en bolsa porque son volúmenes realmente irrisorios. El mercado de capitales argentino es más un mercado de títulos públicos que un mercado de títulos privados, ¿no? Claro, bueno, mi querido Daniel Estico, te agradezco muchísimo tu participación como siempre. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, a ver, en esta jornada se dieron dos noticias en Argentina. Una que el gobierno, la presidenta Dilma Rousseff, decidió bajar o eliminar impuestos al consumo para tratar precisamente de impulsar el consumo. Y la otra que la compañía Vale, una de las compañías más grandes de Brasil, pues anunció que no va a invertir más en Argentina. Son dos noticias diferentes, pero todo va en relación a la economía brasileña, sobre todo la primera noticia, porque la economía brasileña, usted se acordará, usted si tiene más de 15 años de edad, se acordará que en los últimos, pues qué serán, 5, 7, incluso 10 años, Brasil era la economía más dinámica de América Latina en términos de su crecimiento. Despertó todo tipo de expectativas. Brasil se convirtió en la niña bonita del barrio, le dieron el mundial, le dieron las olimpiadas, le dieron Miss Universo, ganó Miss Universo, le dieron absolutamente todo. Y todo lo correspondía a Brasil con un crecimiento sólido. Sin embargo, algo pasó que se acaba de informar que en el 2012, es decir, en el año pasado, la economía de Brasil se desaceleró de gran manera y tanto que creció menos de un punto porcentual. De hecho, Brasil, déjeme le doy el dato porque no me quiero equivocar y se lo doy de manera correcta, pero Brasil creció 0,9% el año pasado, que es su peor desempeño en 20 años, y solamente, no es cierto, en 10 años, su peor desempeño en 10 años solamente superado por el crecimiento de 0,3% que registró durante la crisis de la recesión severa del 2009. Un crecimiento de 0,9% obviamente fue mucho más abajo que lo que creció no solamente Brasil en los últimos años, sino también de lo que creció América Latina durante el año pasado. Es decir, que quedó por debajo del promedio.
Y esto está trayendo problemas para la economía de Brasil en términos de la inversión y etcétera. Y en pocas palabras no se están cumpliendo pues las expectativas y los objetivos que quería o que tenía la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y me parece a mí que están en un tipo de modo, en un tipo de comportamiento pues medio defensivo para tratar de corregir este asunto. Vamos a hablar con alguien que es experto en la región brasileña. Nos acompaña Juan Pablo Ronderos, de la consultora experta en Brasil, abcep.com, desde Buenos Aires. Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, ¿qué le está pasando a Brasil? ¿Por qué después de haber crecido como creció, de pronto tuvo una decrecimiento, una desaceleración tan importante en el 2012? Y bueno, eso, porque no me hubiera extrañado si Brasil hubiera decrecido con el resto de América Latina, pero Brasil fue única en la manera en la que se desaceleró. Yo te quiero preguntar por qué, qué pasó, qué está pasando. Bueno, el tema 2012 se puede dividir en dos, si se quiere. Unas son cuestiones de corto plazo y otras son cuestiones de mediano y largo plazo que enfrenta Brasil. Por el lado del corto plazo, recordemos que 2010 y 2011 fueron años muy buenos para Brasil. Se creció a una velocidad muy elevada. Y en algún momento desde 2011 se empezó a desarmar un poco todo el set de medidas económica que se había puesto en marcha para enfrentar la crisis de 2009, y eso implicó fiscales y aumentos de las tasas de interés de referencia por parte del Banco Central de Brasil, y eso fue de alguna manera, para llamarlo, un sobreajuste, y eso generó un impacto directo en la economía brasileña durante 2012, que fue, si se quiere, esto que yo decía, un efecto más de corto plazo. Sin embargo, detrás de esta desaceleración hay un factor más estructural y más de mediano y largo plazo en Brasil, que es un fuerte problema de competitividad. Brasil hoy es una economía que, como vos bien dijiste, se expandió a un ritmo muy elevado durante una década, pero con tasas de inversión muy bajas, incompatibles de alguna manera con ese nivel con esas tasas de expansión. ¿Sí? Brasil hoy está invirtiendo alrededor de 17, 19 puntos de PBI, depende del año, pero eso es un número, si se quiere, un poco bajo para pretender tasas de 5% anual de crecimiento o mayores. A eso se suma además una presión de costos. La inflación en Brasil se aceleró, el mercado laboral tiene una situación de cuasi pleno empleo, sobre todo en la parte de mano de obra calificada, lo que hace que haya una presión sobre los costos de las empresas, que se suma a una primero apreciación del real frente a la mayoría de las monedas de los socios comerciales, y luego una estabilización, pero con una inflación quizás mayor a la de estos socios comerciales, quizás no tanto con Argentina, obviamente que no con Argentina, y en línea con algunos otros países, pero sí mucho mayor a Europa, mucho mayor a Estados Unidos que a los países asiáticos. Claro. Dime una cosa, mira la pregunta que te voy a hacer. En vista, tú acabas de decir de los problemas que está sufriendo Brasil, sobre todo la falta de competitividad, y con el consabido resultado de esta desaceleración tan importante. La pregunta que te voy a hacer, mira, es tu opinión. ¿Tú crees que Brasil todavía cumple con los requisitos, cualquiera que estos hayan sido, pero los hubo, con los que cumplió en su momento para ser incluido entre los países famosos BRIC, que en realidad no existían los países BRIC, sino que se acuñó el término para describir a la B de Brasil en BRIC y el resto también, la India, la Rusia, etcétera, que por cierto la India también se está acelerando mucho y Rusia también. Entonces yo te pregunto, ¿sigue siendo en ese sentido Brasil un país BRIC? Es una muy buena pregunta.
depende del ángulo donde se lo mire. Yo creo que los países BRIC son, no casualmente, son los países más grandes de cada una de las regiones. Son los países con más potencial en el mediano y largo plazo, porque al ser los países más grandes son países con mercados potencialmente muy importantes, lo cual los hace muy propensos a las inversiones para captar ese mercado futuro, o incluso en algunos países ha habido un crecimiento muy grande de las clases medias. Brasil lo hemos visto. Las clases medias, al ingresar más población a la clase media, consumen más bienes, mejores bienes, de mayor calidad, y eso hace que Brasil, desde ese punto de vista, sigue siendo un país, y creo que lo siendo porque es un actor de importancia en la escena global, no solo económica, sino también política y instituciones financieras y de gobernanza global. Claro. Por el lado de la inversión y la dinámica, quizás esté un paso detrás del resto de los países que conforman el BRIC. Es una economía mucho menos dinámica que China seguramente, que la India incluso, desacelerándose, pero con una mayor inversión y con un mercado laboral que mejora día a día en cuanto a su competitividad y productividad, sobre todo porque hay una buena inversión en capital humano. Y Rusia, que es un país, para llamarlo de alguna manera, un poco raro, pero que sigue siendo un país con grandes recursos naturales, sigue siendo un actor importante en la gobernanza global por cuestiones del pasado, pero creo que Brasil sigue mereciéndose ser un país BRIC, aunque está un paso por detrás en cuanto a dinamismo respecto del resto que lo conforma. Bien, ahora háblame de esta decisión del gobierno de Brasil de eliminar impuestos al consumo para tratar de impulsar el consumo, ciertamente, porque, de nuevo, sabemos que gran parte del componente de este paupérrimo crecimiento de 0,9% es justamente el consumo. Sí, de hecho el consumo del año pasado en Brasil no fue tan malo como el del resto de la economía. El consumo fue uno de los pilares de ese pobre crecimiento, pero crecimiento al fin. Y esta medida que se anunció hoy hay que tratar de marcarla en un contexto un poco más general, que es el desafío que enfrenta las autoridades brasileras de expandir, incentivar la expansión de la economía con cada vez menos margen para hacerlo. El año pasado se puso mucho de poder de fuego de parte de la política económica. La política monetaria recortó tasas a un nivel sin precedentes en Brasil. La política fiscal también fue muy agresiva, aunque fue menos agresiva que la monetaria. Y sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, la economía no reaccionó. Este año las expectativas son de una mayor reacción que la del año pasado. De hecho, el mercado sigue esperando que Brasil crezca este año un 3%, aunque la recuperación viene tardando un poco más de lo que se pensaba. E incluso ya se empieza a reflejar en un recorte de las expectativas de mercado que pasaron hace 3 meses de atrás, estaban en 4% más y ahora están en un 3%. Dentro de ese poco margen que tienen las autoridades para impulsar, se enmarca esta medida que trata de, como vos bien dijiste, incentivar el consumo. Y la medida es muy buena, si se quiere, porque apunta a incentivar el consumo, pero a la vez tiene impacto sobre la inflación. No sabemos cuál va a ser el impacto en el consumo y en la inflación, pero uno de los grandes problemas que tiene la economía brasileña o las autoridades brasileñas es incentivar el crecimiento con una restricción de inflación muy importante.
Claro. Algunos analistas están preocupados, o mejor dicho, pesimistas respecto de las perspectivas económicas de Brasil en el corto plazo, tomando en cuenta que ya prácticamente está andando la campaña presidencial para el próximo año. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, uno sabe que en cualquier país del mundo y quizás acá en Latinoamérica se nota un poco más, los años electorales son años en los que si los números no están muy claros de quién es el ganador, las autoridades a cargo, si quieren la reelección o buscan la elección del candidato de su partido, ponen mucho, como se dice acá en Argentina, carne al asador para tratar de mejorar los números y las posibilidades del candidato oficial. Algo de eso vimos en la elección pasada con Dilma Rousseff y el gobierno de Lula. Creo que algo de eso vamos a volver a ver en el momento en que se decida quién va a ser el candidato del PT, pero, siempre hay un pero, en este caso, a diferencia de lo que pasaba en la elección anterior, hay menos margen desde la política económica para hacer el gran esfuerzo que se hizo, que terminó con tasas de crecimiento por arriba del 7% en su momento, porque otra vez en ese momento veníamos de un año malo, en el que la economía brasileña había crecido poco o incluso nada, y la inflación había desacelerado en consecuencia. Hoy estamos con una economía que no crece a la velocidad que se pretende y con una inflación que no baja, sino que por el contrario tiende a subir. Entonces eso le pone un techo a las aspiraciones de las autoridades de hacer una política muy proactiva en la próxima elección. Claro. Bien, ahora, también en Brasil, en otro orden de ideas, pero la compañía Vale, una de las más grandes de Brasil, anunció que va a suspender o dejar de hacer inversiones en Argentina. Cuéntanos, primero que nada, ponnos en perspectiva cuál es la dimensión de esta noticia, es decir, qué implica en términos de las inversiones que actualmente tiene Vale en Argentina. Bueno, la inversión de Vale en Argentina es uno de los anuncios de inversión más importantes de los últimos años, en una economía que no se caracteriza por anuncios de inversión de esa envergadura, lamentablemente. Con lo cual no estamos ante una buena noticia para la economía argentina. El anuncio creo que está muy relacionado con el tema del cepo cambiario, sobre todo por la no posibilidad de remisión de utilidades o por no saber si en el futuro se podrán remitir utilidades. Creo que está relacionado justamente con algo que hoy muchos inversores están viendo en Argentina, que es la inestabilidad de las reglas de juego que hoy estamos marcados que hace un tiempo y que pone en duda muchos proyectos de inversión, incluso cuando se creen rentables. Creo que en ese marco, vuelvo a repetir, no es una buena noticia para Argentina. Creo que el anuncio, de alguna manera, no sé si es definitivo, no lo tomaría como definitivo todavía, porque siempre está la salida política. Recordemos que la semana pasada fue una cumbre bilateral entre las presidentes de Argentina y Brasil en Argentina, y uno de los temas a tratar iba a ser Vale. Eso quedó pendiente por la muerte de Hugo Chávez, pero quizás en los próximos días podamos tener alguna noticia que no sé si haga rever, pero quizás reconsiderar la decisión de Vale. A ver, dos elementos. El primero, ¿qué implica la noticia de Vale? ¿Que no va a invertir más? ¿Que se va a salir? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la implicación?
No, la implicación es que no va, suspende indefinidamente la inversión prevista en Mendoza por 6.000 millones de dólares, algo así como 6.000 millones de dólares. Vale no anunció que se va, por lo menos por lo que yo tengo entendido. Queda en suspenso, por lo cual se abre un paréntesis que yo no digo ser optimistas, pero creo que todavía sigue habiendo una pequeña puerta abierta en cuanto a una solución política del tema. Ya van 2 o 3 veces que mencionas lo de solución política. ¿Qué elementos estás, o sea, me hace pensar que tú estás viendo que más que una posición o más que una decisión de Vale, más bien fue una posición de relaciones públicas precisamente para presionar políticamente? Es decir, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué No, te hace eso? no creo que sea una decisión de Vale de presionar, sino que creo que Vale está esperando a ver si existe una posibilidad de un acuerdo en las altas esferas de los dos gobiernos que destrabe un poco la decisión en algunas variables que están en duda o haciendo que Vale haya anunciado esta suspensión por el momento de la inversión. Quizás, por ejemplo, se podría ver alguna forma de relajar un poco el tema de revisión de utilidades. No quiero decir con esto que haya una solución a la mano, pero no cerraría hoy, todavía hoy, lunes, todas las puertas, porque quizás esa negociación en las altas esferas gubernamentales de los dos países puedan encontrar alguna solución Bueno, en las próximas semanas. pero el punto es que tú como observador, como analista, como experto en este asunto, tú estás viendo que esto más bien sería una parte de la estrategia de Vale más que una decisión ya tomada. Es más bien una estrategia incluso de relaciones públicas o comunicacional. Podría no ser una estrategia de Vale directamente, sino un consejo de parte de las autoridades brasileñas de cómo manejarse. No quisiera poner en mi boca esas palabras de que es una estrategia de Vale porque no lo sé y no quiero decir cosas que no tengo, No, no no, yo tengo sé que no. conocimiento. No, yo sé que no, pero vaya, es decir, y perdón que te estoy metiendo en aprietos, pero es interesante que lo menciones tú como analista, como observador. Sé que tú no estás involucrado en este tipo de cosas, pero es interesante que como analista tú estés teniendo este tipo de apreciación. Yo simplemente lo pongo de esa manera, ¿no? Que no me importara si no te hiciera tanto caso, Juan Pablo. Yo lo que voy es que es una inversión muy importante para Argentina y creo que las relaciones entre los dos países son muy buenas y como ha pasado en cuestiones de comercio bilateral, se han encontrado soluciones punto a punto y de hecho la relación entre los dos países es óptima y quizás dentro de esa relación óptima entre los dos países el tema Vale se pueda solucionar con la misma lógica, no más que Claro. eso, sino que para Argentina es muy importante, para Brasil es muy importante y la relación entre los dos países es óptima, entre los dos gobiernos y los dos presidentes es óptima y quizás sea un buen canal para resolver este conflicto que creo que puede tener alguna solución. Claro. Juan Pablo Ronderos de la consultora abc.com desde Buenos Aires. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Juan Pablo. No, te agradezco a vos por la invitación. Gracias. Bueno, y los invito a que nos sigan en nuestra página de internet, en Facebook, mejor dicho, en nuestra página en Facebook, en Padilla en América, Facebook Padilla en América, y para que usted participe ahí, nos haga sus preguntas, sus comentarios, nos diga qué le parece, cómo podemos mejorar esto para que usted tenga una mejor experiencia. Facebook Padilla en América. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Notó el récord, aquel boom del 2007, así que los inversores, los que están adentro no quieren salir y los que están entrando lo están haciendo con extrema cautela. Pero bueno, eso es positivo y arrastró a generalmente a las bolsas de la región, pero hay casos puntuales como México que terminó con una baja del 0,7%,
porque hay dudas con una reforma que está impulsando el gobierno en el negocio de las telecomunicaciones. En el caso de Perú bajó 0,12% porque bajaron. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a pasar a otra área que está creciendo de manera muy, muy importante, que es Wall Street, los mercados bursátiles, y para eso está para platicarnos del asunto Daniel Estico, el editor de economía de Infobae desde Buenos Aires. Mi querido Daniel, ¿cómo le fue el fin de semana? Hola Alberto, todo muy bien realmente, y los mercados parece que siguieron juntando fuerza porque el Dow Jones terminó con la séptima suba consecutiva en lo que va de marzo. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Hoy vamos a estar hablando acerca de Brasil, porque hubo algunas noticias sobre la economía de este país, sobre una economía que ha estado debilitándose de manera muy, muy importante, sobre todo a la luz del fuerte crecimiento que tuvo en los años anteriores al año 2000. Del 9 de octubre del 2007, así que los mercados están muy favorables y hoy salió un indicador que dice que las expectativas de ansiedad del inversor americano son estables, por lo tanto aseguran que este rally alcista puede continuar otros 30 días. Ahora, de todas formas, como lo venimos comentando en las últimas semanas, cuando uno mira el volumen advierte claramente cierta cautela, porque los volúmenes operados están en la mitad y a veces un cuarto de lo que se operaba cuando se nos impresionante el rally alcista. Terminó con una suba del 0,35% y volvió obviamente nuevo máximo histórico con 14.447 puntos. Acumula una suba del 10,25% en lo que va del año y 11,8% en los últimos 12 meses. Eso, por supuesto, arrastró a todo el panel, al tecnológico que aumentó 0,26% y el Standard & Poor's 0,32% de aumento, que también quedó a solo 9 puntos de alcanzar la marca máxima